Gracias, compañeros y compañeras, gracias a todos los vecinos y vecinas de Logroño que os habéis acercado aquí y también de otros lugares. Veo por aquí algunos alcaldes, concejales, concejalas y de Soria, mira, pues de Soria, bien, y de Navarra también, bien. Bueno, lo decía antes César y tiene razón. El próximo 26 de junio hay una suerte de plebiscito, de referéndum. Va a haber unos cuantos caminos que perpetúen a Mariano Rajoy como presidente del gobierno y solo uno garantizará el que haya un cambio de gobierno y se ponga fin a Mariano Rajoy. Y ese cambio y ese camino es el Partido Socialista Obrero Español. Mirad, durante esta semana hemos visto algunas revelaciones. Ha habido revelaciones interesantes, importantes. Por ejemplo, hemos descubierto que el desencanto de los votantes de Podemos llega hasta Pablo Iglesias, porque hasta incluso él reconoce que los mejores presidentes son socialistas. Y la segunda revelación es la de Mariano Rajoy, que después de 4 años de estar gobernando España, sabéis lo que dijo ayer, ¿no? Que en España hay españoles. Bien, está bien. A ver si aclara ahora qué es lo que hay en Suiza y en Panamá. Bueno, amigos y amigas, no, es verdad lo de Rajoy, en fin, él es muy previsible, ya sabemos que en campaña electoral él dice cosas muy previsibles, se emociona con cualquier cosa. Bueno, pero bien cocinadas, en España hay españoles, en fin. Pero es verdad que es un político previsible. Ahora, en serio, si gana las elecciones Rajoy, previsiblemente habrá recortes. Habrá devaluación de reformas laborales sucesivas ya anunciadas en Bruselas y habrá también nuevos casos de corrupción. Así que el próximo 26 de junio tenemos que decir sí al cambio y no a Mariano Rajoy, votando al único partido que lo garantiza, que es el Partido Socialista Obrero Español. Y tenemos que hablar de muchas cosas, amigos y amigas. Habéis visto que en estas pantallas hablamos de garantizar pensiones dignas y públicas. Y es verdad, tenemos que hablar de públicas y de dignas. Y ahora os comentaré algunas cosas, pero antes de entrar en materia, quería aprovechar para deciros que en esta campaña electoral los socialistas no estamos hablando de sillones, estamos hablando de soluciones. Porque tienen razón aquellos que dicen que el próximo gobierno depende del Partido Socialista. Es cierto, siempre ha sido así. Depende de los millones de votantes del Partido Socialista. Si salís a votar el próximo 26 de junio, habrá cambio el 26 de junio y el 27 de junio habrá un gobierno presidido por el Partido Socialista Obrero Español. Así de claro. Así de claro. Lo digo porque yo entiendo que al final quien más se cansa es quien más lo intenta. Y durante estos últimos 6 meses, ¿quién ha intentado que hubiera cambio y hubiera gobierno? El Partido Socialista Obrero Español. Y por tanto, yo entiendo que hay personas, votantes del Partido Socialista, que se han frustrado con el bloqueo de los extremos, de Iglesias y de Rajoy, a un gobierno de cambio presidido por el Partido Socialista. Pero yo os digo lo siguiente, entiendo esa frustración. Yo también la sufrí. Pero os digo lo siguiente, hoy hay más razones que nunca para votar el próximo 26 de junio al Partido Socialista Obrero Español. Porque tenemos el cambio muy cerca. Porque el fin de Mariano Rajoy está muy cerca y porque España necesita un gobierno presidido por el Partido Socialista y un gobierno basado en el entendimiento de distintos partidos y eso solamente lo garantiza el Partido Socialista Obrero Español. Así de claro. Lo decía antes César, es cierto. Es que un conglomerado de siglas no es un proyecto político. Es que nosotros tenemos proyecto, tenemos equipo. Tenemos a Ángel Gabilondo, a Margarita Robles, a Jordi Sevilla, tenemos a Rafael Bengoa, tenemos a hombres y mujeres capaces. El Partido Socialista combina experiencia y renovación, juventud y veteranía, y sobre todo socialdemocracia. El equipo de Mariano Rajoy es mejor para olvidar. Y el equipo del señor Iglesias es que no hay. Por eso el Partido Socialista es la garantía. Al final, mirad, en estas elecciones hay 3 cosas que decidir con nuestro voto. La primera es si va a haber cambio o no va a haber cambio en nuestro país. La segunda es si ese cambio se va a dirigir hacia políticas socialdemócratas o vamos a continuar con las políticas regresivas y de recortes de Mariano Rajoy. Y la tercera es si vamos a tener
un gobierno presidido por alguien que sea capaz de articular entendimientos y diálogo entre distintas formaciones políticas. Y honestamente y humildemente lo digo, el único partido político que lo puede hacer, es decir, que haya cambio, que haya socialdemocracia y que haya un presidente que pueda articular mayorías en base al diálogo y el entendimiento, es el Partido Socialista Obrero Español. Y es importante, y es importante. Y es importante, no es un tema menor. Yo cada vez, no sé si os pasa a vosotros cuando vais y habláis sobre política con vuestros familiares, con vuestros amigos y amigas en la oficina, en la universidad o a lo mejor en la cafetería, pero cada vez más hay más gente que es consciente de que estas elecciones del próximo 26 de junio son incluso más importantes que las del 20 de diciembre. Es más, que a diferencia de las del 20 de diciembre, ya nos conocéis a todos. Estas no son una repetición de elecciones, ni tampoco una segunda vuelta. Es una nueva oportunidad, son unas nuevas elecciones, porque aunque nos presentamos los mismos candidatos, es cierto que a ojos de la opinión pública no somos iguales. Ya saben quiénes somos aquellos que pasamos de las promesas a los hechos. Ya saben quiénes somos aquellos que hicimos el cambio e intentamos el cambio e intentamos formar un gobierno para poner punto y final a Mariano Rajoy. ¿Y ya saben a quién? Ya saben a quiénes son aquellos que bloquearon ese cambio. ¿A dónde quiero ir? Que es importante que tengamos un cambio y que tengamos sobre todo gobierno el 27 de junio. Mirad, si os fijáis, todos dan la espalda a Mariano Rajoy y muchos miran al Partido Socialista. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros hemos sido los que hemos defendido la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, la dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso es lo que está en juego el próximo 26 de junio. Así que tenemos que salir los votantes del Partido Socialista a votar el próximo 26 de junio, a cambiar el país y a que haya un gobierno que ponga fin a Mariano Rajoy. Y veo muchos veteranos. Hay muchos veteranos. Muchos veteranos. Hace 2 días sabéis que se cumplieron 39 años de las primeras elecciones con las que fuisteis a votar muchos de vosotros y vosotras, con ilusión, con emoción. Y os disteis cuenta entonces que con el poder del voto se podían transformar muchas cosas, que el futuro no está escrito. Y vosotros con el poder del voto lo que hicisteis fue cambiar la historia de nuestro país. Y hay algunos que dicen ahora que esos viejos socialistas mejor que no vayan a votar. Bueno, pues yo os pido a los viejos socialistas, aquellos que trajisteis la educación, la sanidad, la dependencia y la igualdad entre hombres y mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres, que vayáis a votar el próximo 26 de junio y que votáis al Partido Socialista. Porque necesitamos un gobierno. Necesitamos un gobierno para resolver muchas cosas que están encima de la mesa, que necesitan con urgencia un cambio político en nuestro país. Si lo vimos el otro día en el debate, Mariano Rajoy es pura autocomplacencia, pero las pensiones están bien. Mirad, vamos a poner unas gráficas que van a ilustrar un poco lo que está pasando con las pensiones en nuestro país. Mirad, esta es la realidad de las cuentas públicas de nuestra seguridad social. En rojo están los superávit, salvo el 2010 y 2011, que sabéis que hasta que entró Mariano Rajoy en 2012, el Partido Popular. En 2010 y 2011 fueron años muy duros de crisis económica y desde 2012 hasta 2015 ha habido siempre déficit en la seguridad social. Es decir, siempre ha habido más gastos que ingresos en la seguridad social. Para que os hagáis una idea, el último año, en 2015, ese 1,3, que puede parecer poco, son 15.000 millones de euros. Pero la clave es que desde 2012, es decir, desde que gobierna Mariano Rajoy, ha habido siempre un déficit en la seguridad social de 10.000, 12.000, 15.000 millones de euros, que es lo que ha ocurrido en 2015. Si pasamos a la siguiente, esto es lo que siempre hemos denunciado los socialistas. Fijaros, cuando gobernamos los socialistas, en la hucha de las pensiones, lo dejamos en 2011 con 66.815 millones de euros. Nosotros, incluso en los años más duros de la crisis económica, no tocamos ni un céntimo de euro la hucha de las pensiones. Bueno, el Partido Popular lo único que ha hecho durante estos últimos 4 años ha sido pulirse a la mitad la hucha de las pensiones. Es decir, de 66.000 millones de euros a 32.000 millones de euros. Consecuencia o resultado de todo ello. Oye, como siga Mariano Rajoy gobernando 4 años más, nos quedaremos con la hucha de las pensiones a 0 euros. Bueno, por tanto, es cierto, como os decía antes, que tenemos con urgencia que cambiar este gobierno. Porque es cierto que hemos tenido un pésimo gestor de los recursos públicos y sobre todo de las pensiones de nuestros mayores.
Y yo cuando hablo con muchos de vosotros lo que me decís es, bueno, Pedro, a mí me preocupan mucho mis pensiones, porque además con vuestra pensión estáis o sois la prestación por desempleo de muchos de vuestros hijos que están desempleados, sois la guardería de vuestros nietos y vuestras nietas y sois también vuestra vivienda, pues la vivienda y el piso de muchos familiares desahuciados. Por tanto, un aplauso primero para los mayores que habéis dado una lección de solidaridad. Pero, ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, esto ha ocurrido no solamente porque ha sido un pésimo gestor. Él dice, bueno, es que ha habido más desempleados que empleados y, en consecuencia, pues hay más gastos que ingresos en la Seguridad Social. Bueno, tiene parte de razón, pero no toda. Porque la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular lo que ha hecho es que se devalúan las condiciones laborales de muchísimos trabajadores y trabajadoras y, en consecuencia, se cotiza menos a la Seguridad Social, se ingresa menos en la Seguridad Social y eso lo que hace es que haya más gasto y menos ingreso en la Seguridad Social. Para que os hagáis una idea, habrá gente que sufra esta situación entre el público, sobre todo entre las mujeres. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que sois contratados a tiempo parcial y trabajáis a tiempo completo, ¿no? Pero cotizáis a tiempo parcial y, por tanto, eso es lo que está ocurriendo también en la Seguridad Social. Por eso nosotros vamos a derogar la reforma laboral, porque queremos no devaluar, sino reevaluar las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras, mejorar sus condiciones laborales y, en consecuencia con ello, también mejorar los ingresos públicos a la Seguridad Social. Pero os decía, es verdad, hay una realidad muy preocupante de la que nadie habla salvo el Partido Socialista. Nosotros hemos dicho que vamos a reconstruir el Pacto de Toledo, es decir, garantizar las pensiones públicas de hoy, de mañana y de pasado. Pero pasemos a la siguiente gráfica. Bueno, este es el compromiso que siempre hemos tenido, ¿no? Lo digo más que nada porque Rajoy siempre dice aquello de que con el Partido Popular se han aumentado las pensiones, ¿no? Bueno, este es el ejemplo de las pensiones mínimas. Nosotros siempre subimos las pensiones y, sobre todo, lo que hicimos fue subir las pensiones mínimas por encima de la pensión media o de las pensiones máximas, porque lo que quisimos fue siempre igualar las pensiones y que aquellos que menos tienen tuvieran más pensión cuando llegaran a la edad de jubilación. Bueno, por cierto, os digo, como muchos de los pensionistas que estáis aquí pagáis 3 veces más de copago farmacéutico de aumento respecto a lo que ha aumentado en la pensión durante estos últimos 4 años, quiero deciros que suprimiremos los copagos farmacéuticos cuando entremos en el Gobierno, que es lo que dije el otro día en el debate. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, que esta es la clave. A la siguiente. ¿Tenemos otra o no? Bueno, parece que no. Bueno, no hay problema. Os lo digo yo. Es cierto que tenemos un problema de mala gestión, derivada de la reforma laboral, derivado también del copago farmacéutico, pero también es cierto que la famosa generación del baby boom en 2030 se va a jubilar. Y según los datos, 3 millones de personas pasarán a ser jubilados, 3 millones menos de personas habrá cotizando a la Seguridad Social como trabajadores para financiar esas pensiones del mañana. Por tanto, hay un desafío. Nosotros tenemos que resolver el desafío de aquí a 15 años de cómo garantizar unas pensiones dignas a nuestros mayores. Esto lo sabe el Partido Popular. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? ¿Qué es lo que ha hecho Mariano Rajoy? Bueno, hizo una reforma del sistema público de pensiones donde lo que ha hecho ha sido garantizar la naturaleza pública de las pensiones recortándolas, congelándolas. Dice, bueno, si tenemos menos ingresos, ¿cómo garantizamos unas pensiones públicas para las generaciones que vengan? Ya está, recortamos esa pensión. ¿Somos más? Tocamos a menos. Esta es la cuestión. ¿Qué es lo que decimos los socialistas? No. Nosotros lo que queremos es aumentar la financiación pública de las pensiones. No queremos tocar la cotización a la Seguridad Social ni de trabajadores autónomos, ni de pequeños y medianos empresarios, ni tampoco de trabajadores. Lo que queremos es crear lo que se ha hecho en Francia, en Suecia o en Holanda. Un recargo de solidaridad que paguen las grandes corporaciones, las grandes fortunas, los grandes patrimonios para financiar la Seguridad Social y con ello garantizar unas pensiones dignas a nuestros mayores del mañana. Esto es lo que hemos planteado los socialistas. Lo que hemos planteado los socialistas es aprobar una reforma fiscal que aumente los ingresos públicos, no de la clase media y trabajadora contribuyendo más a la hacienda pública, sino de los grandes patrimonios, de las grandes corporaciones, de las grandes sociedades y luchando contra el gran fraude fiscal. Eso es lo que va a hacer el Partido Socialista cuando entre en el Gobierno. Y por eso, amigos y amigas, tenemos que hablar
de que hay que derogar la reforma laboral, de que tenemos que crear un recargo de solidaridad que paguen los grandes patrimonios para financiar y sostener las pensiones públicas en nuestro país. Estos son los debates de fondo que necesita afrontar nuestro país de manera urgente. Mirad, el otro día, hablando de números, en el debate escuchasteis a Rajoy que dice aquello de que va a bajar los impuestos de nuevo, ¿no? Bueno, ya sabéis, ¿no? Cuando hable Rajoy de bajar los impuestos, al suelo que viene Mariano Rajoy anunciando bajadas de impuestos. Sí, porque lo único que ha subido con Rajoy como presidente del Gobierno, sabéis lo que es, ¿no? La desigualdad, los impuestos, la deuda pública, y lo único que ha bajado ha sido las prestaciones por desempleo y también el sueldo de los trabajadores y de las trabajadoras. Y eso es lo que tenemos que dar la vuelta en cuanto entremos en el Gobierno. Por eso es importante que haya un cambio de gobierno, que haya un gobierno progresista, que reconstruya muchos de los derechos perdidos durante estos últimos 4 años. En el fondo, esto lo podríamos estar haciendo ya desde el 2 y el 4 de marzo. Pero Iglesias y Rajoy votaron juntos en contra de un presidente del Partido Socialista en ese gobierno. Por eso os digo lo siguiente, amigos y amigas, y con esto termino. El 2 de marzo me dijeron no, Iglesias y Rajoy. El 4 de marzo me dijeron no, Iglesias y Rajoy. El 26 de junio los españoles y españolas dirán sí al Partido Socialista y ganaremos las elecciones. Muchísimas gracias. Vente.